Bienvenidos a Teoría Política en Archivo, el podcast que explora las mentes que definieron la política. Hoy vamos a explorar en el pensamiento de uno de los nombres más controversiales, fundables y a la vez más fundamentales de la filosofía política, Nicolás Maquiavelo. Su nombre evoca una estrategia fría y amoral, pero su verdadero legado es el de un realista implacable que cambió para siempre nuestra forma de entender el Estado y el poder. En este episodio analizaremos dos ejes centrales: el concepto de Estado, cuál fue su aporte revolucionario que lo separa de sus antecesores, y su influencia, cómo resuenan sus teorías como la necesidad de la prudencia en el gobierno o la conservación del Estado en el pensamiento de otros autores de la Edad Moderna. Prepárense, porque descubriremos por qué Maquiavelo no solo es un pensador del Renacimiento, sino el auténtico precursor de la política moderna. Comencemos. Comenzaremos con el concepto de Estado y los aportes de Maquiavelo. El mayor aporte de Maquiavelo es su método, lo que llamamos realismo político. Antes de él, el pensamiento político estaba ligado a la teología y la moral cristiana. Un gobernante ideal era un modelo de virtud religiosa. Maquiavelo rompe con esto y dice: la política no es lo que debe ser, sino lo que es. Él observa y analiza a los hombres y al poder basándose en el registro histórico y la experiencia, tal como señalan los estudios de su obra, recordando una frase que lo representa: el fin justifica los medios. Aquí es donde se consolida el concepto moderno de Estado. Para Maquiavelo, el Estado es una entidad con sus propias reglas y su propio fin. Ese fin supremo es su propia conservación y estabilidad. Secularización de la política. El Estado se emancipa de la moralidad religiosa. Las acciones del príncipe no se juzgan como buenas o malas moralmente, sino como efectivas o ineficientes para mantener el poder. El principio de la necesidad. El príncipe debe estar dispuesto a usar la fuerza, el engaño o la crueldad, si la necesidad de conservar el Estado lo exige. Esto es lo que se resume popularmente como el fin justifica los medios. Aunque Maquiavelo nunca usó esa frase exactamente, es la esencia de su pragmatismo. Maquiavelo no era inmoral, era moral en el sentido político. Las virtudes privadas, ser bondadoso, generoso, pueden ser vicios públicos y se llevan a la ruina del Estado. Su visión se convierte en la base de la teoría del Estado al separar la ética de la ciencia política. Por segundo paso, la relación con el pensamiento de otros autores modernos. El pensamiento de Maquiavelo no fue un relámpago aislado. Sentó las bases para el diálogo político de los siglos posteriores. El estudio de su obra revela cómo influyó tanto con la continuidad como por reacción en pensadores modernos. Sus puntos de contacto en el realismo compartido, donde muchos autores modernos, aunque discrepen en lo superficial, comparten inquietudes centrales con el florentino. El texto que hemos revisado subraya varios vínculos. La necesidad de conservar el Estado. Esta idea es compartida por la mayoría de los pensadores posteriores, como Hobbes o Bodino, quienes también buscaban la forma más estable de gobierno. La prudencia. Maquiavelo considera la prudencia como la virtud principal del gobernante. Esta idea se ve reflejada en otros autores modernos. La prudencia para él es la capacidad de discernir entre las diversas opciones para mantener el poder, una habilidad que requiere el estudio del pasado y la realidad presente. El ejemplo del gobernador. La necesidad de que el príncipe sea una figura pública ejemplar, o al menos parezca serlo, es un vínculo que resuena en la literatura política y dramática de los siglos XVI y XVII. Puntos de discrepancia moral y religión. La gran diferencia suele radicar en la esfera de la moralidad y la religión. Mientras Maquiavelo trata la religión como una mera herramienta de control social para unir los pueblos, autores como los escolásticos o los pensadores del barroco intentaron reconciliar la política como la moralidad cristiana,
buscando justificar el poder real dentro de un marco ético, algo que Maquiavelo había descartado por irrelevante para la eficiencia del gobierno. No obstante, al debatir contra Maquiavelo, estos autores paradójicamente lo estaban conformando como el pensador central a refutar. En esencia, Maquiavelo les dio a los futuros teóricos políticos el problema fundamental: ¿cómo se concilia el poder efectivo con la justicia moral? Una pregunta que sigue vigente. En conclusión, el legado de Maquiavelo es ineludible al despojar a la política de su velo moral y concentrarse en su anatomía pura. La lucha por el poder y la conservación del Estado nos dejó las herramientas para un análisis político moderno y científico. Su concepto del Estado como una entidad autónoma y su análisis de la naturaleza humana, determinista, dualista e inmutable, como se desprende de sus estudios históricos, sirvieron como punto de partida, ya sea para ser adoptado o para ser refutado por todos los pensadores que vinieron después. Maquiavelo nos enseñó que para ser un pensador político efectivo, primero hay que ser un realista. Su obra es un llamado a examinar la política tal como es, no como nos gustaría que fuera. Gracias por acompañarnos en este análisis de la teoría del Estado según Maquiavelo. Hasta la próxima emisión de Teoría Política en Archivo.